Bueno, segundo homenaje a Luis y dedicado a Luis, el texto. Podríamos comenzar diciendo lo que no sé cuándo leí en algún sitio, algún día, dicho por no sé quién. La muerte es el triunfo contra la inercia y la rutina. ¿Qué pensar de la frase? Se trata sin duda de una frase ingeniosa. De hecho, se trata, y no sería más que una especulación, de una típica frase que resultaría atractiva en muchas conversaciones. La muerte es el triunfo sobre la inercia y la rutina. En cualquier caso, asociar la muerte al triunfo es casi un lugar común. Desde la perspectiva científica, se habla mucho de la muerte como el triunfo de lo inevitable sobre la entropía. Gregory Lurie describió la muerte como el triunfo de lo real sobre lo posible. Y el Karl Marx más poético dijo que la muerte es el triunfo de la especie sobre el individuo. En todo caso, si aceptáramos que se trata de eso, de un triunfo, tendríamos que aceptar que se trata de un triunfo exiguo, casi despreciable por nimio. Un triunfo exiguo, desde luego, si pensamos la muerte desde la perspectiva de los gusanos. Esto es, si nos ceñimos al aspecto carnal, orgánico, puramente material, de lo que supone abandonar este mundo putrefactado y descompuesto. Bruegel, el pintor, representó en el triunfo de la muerte ese sentimiento materialista, ya moderno, sustituyendo en 1560 los esotéricos ángeles y demonios pintados en el Jardín de las Delicias por el Bosco 100 años antes. Representó la muerte sustituyendo esos ángeles y demonios del Bosco por simples y llanos esqueletos. Así, dos opciones en la vida, la de contemplar la muerte como un triunfo o la de contemplar la muerte como un tránsito. Dos opciones, la de contemplar la muerte como un triunfo, es decir, como un fracaso de la misma vida mundana, lo hemos visto en Bruegel, o la de contemplar la muerte como un mero tránsito, lo vemos en el Bosco. Antónimos, triunfo y fracaso. E igualamos triunfo y fracaso porque decía no sé quién en otro lugar, no sé cuándo, que el triunfo no es sino una forma de retrasar el fracaso. Veamos ahora esta pequeñísima secuencia que casi, aun siendo pequeña, está completada. La muerte. El escritor Tommaso tiene miedo. Lógicamente, sabe que se va a morir súbito. Su diagnóstico es inapelable. Siente la infinitud desesperante de la muerte. Miedo absoluto, quizá porque la muerte es lo único que no pertenece ni al mercado de las ideas ni al mercadillo de las realidades, sino al mercado de lo absoluto, de lo real. Se trata de la primera secuencia de la película La Noche. Supongo que ustedes la habrán reconocido. Lo primero que vemos después de los créditos, lo primero que oímos después de los créditos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es lo único que se le ocurre decir cuando tiene la muerte encima de él. ¿No será entonces que la muerte no es otra cosa que miedo a la muerte? ¿No será que la muerte es solo miedo? De hecho, se trata de un miedo ontológico que constituye nuestro ser. El miedo ontológico que induce a la náusea y convoca al espanto. Nada tiene de anecdótico que Tommaso se lleve las manos a la boca
con intención de mordérselas. No se trata de un gesto más, no se trata de un gesto cualquiera. Se trata del gesto de máxima desesperación. Morderse la mano es morder de sí lo que nos hizo humanos, lo que nos hace humanos. Morderse la mano es entonces un signo de humanidad, en tanto que signo de desesperación. Así, lo realmente espantoso no es lo siniestro, ni lo trágico, ni lo terrible, ni siquiera lo incierto. Lo realmente espantoso es la certeza de saber que el saber nada sabe de ella, de la muerte. Ya lo decía Epicuro, si yo, no ella, si ella, no yo. Se trata de la primera secuencia de la película, decíamos, por tanto, de la secuencia que marca una historia y que, sin embargo, se desentiende de ella en unos minutos. En efecto, estamos ante una primera secuencia que, además de no ser relevante como tal en la trama, sí marca una historia sin verdadera historia. Porque en la noche, lo saben ustedes, no importa tanto lo que sucede cuanto lo que se desprende de los estados de ánimo de los personajes. No son tan importantes los intrascendentes hechos que se suceden como la trascendencia que emana de ellos. La muerte en vida. Algo muy común, os ha dicho de paso, en el cine europeo más agónico. Los protagonistas deambulan de fotograma en fotograma sin saber qué hacer con sus vidas. Pero volvamos a la muerte de uno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No será que la muerte no es otra cosa que miedo a la muerte? Decíamos. ¿No será que la muerte es el miedo al momento de la verdad? ¿Al momento de la verdad por antonomasia? De hecho, podemos afirmar que se trata de la única verdad incuestionable, de la única verdad ya escrita con mayúsculas. Nada hay más verdad que la muerte. Así, en tanto que verdad única, podríamos decir que en la vida solo hay muerte. Por lo que en principio sí, el triunfo de la muerte. Eso sí, de la muerte de aquellos que han vivido, valga la perogrullada. Así, dicho desde la lógica, que a veces es perogrullesca, solo hay muerte si vida. O sea, si yo, no ella, si ella, no yo. Triunfo / fracaso, no como antónimos, sino como sinónimos. Como sinónimos que al menos se dan la mano. Decíamos también, dos opciones en la vida, la de contemplar la muerte como un triunfo / fracaso o la de contemplarla como un tránsito. Veamos ahora cómo empieza otra película. Ya hemos visto La noche, veamos cómo empieza otra. Man has looked into the awesome reaches of infinity and asked the eternal questions. What is time? And what is space? What is life? And what is death? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es la última frase. Y después hay una frase que no pronuncia, pero que leemos. De esta forma se introduce la película Jenny, a partir de las preguntas eternas, que es el tiempo, que es el espacio, etcétera, para saber de dónde vamos, de dónde venimos, pero con este corolario firmado por Eurípides, un corolario que además no se pronuncia. Lo han visto ustedes, aunque no lo hayan oído. ¿Quién sabe si morir no es sino vivir y si aquello a lo que los mortales llaman vida no es sino la muerte? Es en la segunda parte del aserto la que resulta intrigante. La primera parte del aserto no es sino la expresión de una duda, pero en la segunda, emerge una voz omnisciente, se desentiende de la especie, con la tercera persona del plural, y sugiere además una cierta incompetencia en el pensar de los mortales. Y si aquello a lo que los mortales llaman vida no es sino la muerte.
En cualquier caso, asociar la muerte a otra vida, a otra forma de vida, es algo muy extendido en la historia de la cultura de los seres humanos. Pero no lo es tanto señalar la posibilidad, como señala la segunda parte del aserto, de que mientras vivimos los mortales estemos realmente muertos. Algo, por cierto, y por avanzar en la argumentación, que firmarían Giovanni Pontano y su mujer Lidia, que son los verdaderos protagonistas de la noche. Los que deambulan de fotograma en fotograma sin saber qué hacer con sus vidas. Recordemos lo que respecto a ellos decíamos en tanto que personajes de una historia sin historia. Decíamos, no son tan importantes los intrascendentes hechos que se suceden como la trascendencia que emana de ellos, de los hechos. ¿De cuáles? Pues de esos que señalan la muerte en vida. Así que volvemos al inicio de la noche. Desde luego que resulta dramática la escena de Tommaso siendo sabedor de su muerte inminente y prematura. Y claro está que llamamos prematura en la medida en que irrumpe antes de lo que marca la lógica existencial niño, adulto, anciano. De ahí que la desesperación de Tommaso sea no mayor, sino absoluta. Mientras que lo único que cabrá en los demás, los que están por llegar, Giovanni y Lidia, será compasión y tristeza. Esta primera escena en la habitación, que no saco, todo lo que dura la escena, la primera escena en la habitación del hospital, resulta, y permítanme este apunto laudatorio tan poco propio mío, digna del mejor cine existencial. Quizá debido al laconismo que tiñe de verdad la escena del hospital donde se muere Tommaso, donde uno se muere. Uno se muere. ¿Por qué uno? Porque se muere el uno. Y decimos el uno porque al menos durante ese primer minuto de la habitación en el que Tommaso se muere, ha sido el único y absoluto protagonista de la película, de la que aún no sabemos nada. Y por tanto se trata del único personaje en quien nos hemos podido proyectar, en el moribundo, solo. Es Tommaso el que se encuentra en el momento de la verdad por antonomasia, esto es, ante la única verdad incuestionable, la única verdad escrito con mayúscula. Nada hay más verdad para Tommaso que la muerte, y en tanto que verdad única para él, la vida solo es muerte. Tommaso uno, el único durante ese inicio de la película, no hay más. Todos somos Tommaso en ese primer minuto, incluido, como no, el propio director, cuyo nombre se funde encima de Tommaso. Ahí lo vemos, Michelangelo Antonioni. También es Tommaso. Decíamos que la desesperación de Tommaso es absoluta por comparación a la relativa que induce casi solo la compasión y la tristeza de los que estaban por llegar, para convertirse, estos que estaban por llegar, en los uno protagonistas y, por tanto, convirtiendo a Tommaso, que se va a morir, en el otro, el secundario que desaparece. Aquí los tenemos, a partir de ahora ya solo nos podemos proyectar y espejar en ellos, en Giovanni y en Lidia. Tommaso, ese personaje tan otro para los otros, Giovanni y Lidia, que solo ha sido capaz de ser protagonista unos escasos segundos, pero que durante esos segundos era él, uno, el que se moría. Uno, ese uno, yo, nosotros, en el que nos proyectamos mientras no haya otros personajes que están por llegar, Giovanni y Lidia. Cuando entran en acción quienes tienen la potencia de ser verdaderos protagonistas, el uno yo inicial, Tommaso, pasa a ser el otro y entonces la muerte baja su nivel de angustia. O dicho de otra forma, quizá sirva más para entendernos después de este pequeño trabalenguas. El nivel de angustia para el espectador respecto al encontronazo con la muerte prematura
habría sido mucho mayor si nos hubiéramos quedado con Tommaso durante toda su agonía. En esa escena tan lacónica y tan intensa del hospital donde se muere Tommaso. Si esa agonía hubiera sido la única trama de la película en toda su duración, mucho mayor si Tommaso hubiera sido el único personaje sobre el que proyectarse como espectador durante toda su angustia. Y ahora ya estamos en condiciones de asociar el Eurípides de Jenny, la frase que hemos visto antes, a la noche. ¿Quién sabe si morir no es sino vivir y si aquello que los mortales llaman vida no es sino la muerte? Porque de eso podemos decir que va la película, La noche, del deambular de dos seres humanos que llevan una vida que podríamos calificar oportunamente de mortecina. Del deambular de dos mortales que viven sin vivir en ellos, que viven sin vivir en sí. Del deambular de lo que podríamos denominar como almas en pena, así que se dice. Del deambular de dos fantasmas, que se dice también. Tommaso no tuvo el interés suficiente para ser o convertirse en un fantasma. Y si hablamos de angustia y de espanto, tenemos que convenir que media una distancia abismal entre el cómo se vive un diagnóstico terminal, si es dado a otro o si es dado a uno sobre uno mismo. Anche di un intervento. Abbiamo deciso di no. Es cuando le dice que se había pensado en una operación para salvar la vida y han decidido que no, porque se muere inminentemente. Y el dentro no hace más que preguntarse qué tiene que hacer. A menudo se dice, a mi juicio no con mucho tino, que la muerte es lo único que nos iguala. Y quizá pueda ser cierto en algún sentido, pero no cuando se trata del momento de la verdad de uno, que solo puede ser vivido desde la absoluta y radical individualidad. La muerte de uno sería, en todo caso, el signo último y definitivo de nuestra radical diferencia. Cuando se muere el otro, la humanidad permanece. Cuando es uno el que se muere, toda la humanidad se muere con él. Con uno. No sé cuándo oí también en algún lugar decir a alguien que no sé quién fue, reíros, reíros, pero cuando me muera todos desapareceréis. Escuchen ahora esta cancioncilla que le canta la pequeña Jenny, y nos metemos de lleno en la película Jenny. Esta cancioncilla que le canta la joven Jenny con 11 años al triste artista que acaba de conocer. Permítanme la expresión, pero es para cagarse de miedo, ¿eh? O sea, que uno se encuentre en un parque frío en invierno a una niña de 11 años que no conoces de nada y que te cante esta canción, yo me asustaría, sinceramente. Eben, Joseph Cotten, que así se llama el artista frustrado y deprimido, claro está, se siente desconcertado ante ese encuentro. No termina de entender la actitud de esa niña solitaria tan extrañamente extrovertida. Su desconcierto se encuentra formulado en el significado último de lo que dijo el poeta Robert Browning.
lo hemos visto nada más empezar la ponencia, el alcance de un hombre debe exceder su comprensión. Puro extrañamiento del mundo. Porque ¿quién es esa niña? ¿Qué quiere? ¿Qué puede significar esa cancioncilla que le canta a un desconocido? Es el principio de la película. Eben no puede ignorar que esa niña estaba jugando sola en un parque solitario y frío. Y que incluso le habla en unos términos intrigantemente anacrónicos. Say, Hamlet Stevens. Now who are you? Because it started out years ago when I was a boy. Le dice la niña a él que viene de un teatro que hace años que demolieron. Eben no entiende nada, como vemos en la secuencia ulterior, cuando le relata al amigo la experiencia con la niña. Jesus turned out years ago. Of course it was. Pero parece aceptar que el alcance de un hombre debe ceder su comprensión. Hay una extraña naturalidad en aceptar lo que le ha pasado con la niña. Su extrañamiento se agudiza al final de esta conversación cuando la niña decide jugar al juego de los deseos. Ese juego, y esto es muy gracioso, ese juego, el de los deseos, que siempre es propuesto por quien tiene algo que desear. Y si no, acordémonos de la película de Qué bello es vivir, cuando tiran las piedras. La niña le pide a Eben, la niña con 11 años, le pide a Eben que espere a que crezca para poder ser su novia. Algo absolutamente absurdo, fuera de toda lógica. Y de ahí el lógico desconcierto de Eben. Wish most. What do you wish? Well, first you have to close your eyes and turn around 3 times. I wish that you would wait for me to grow up so that we could always be together. Es ahora cuando en el minuto 7 aproximadamente de la película estamos en condiciones de otorgarle un sentido a ese comienzo que nos conducía a través de un cielo más metafísico que físico. Beginning, man has looked into the awesome reaches of infinity and asked the eternal questions. What is time? And what is space? What is life? What is death? Es decir, ahora estamos comenzando a entender ese enigmático inicio de la película que se nos pasea entre nubes. En efecto, Self does not pass, but curves around us. And that the past and the future are together at our side forever. el deseo que ella pide vincula de forma idónea este asunto, el del espacio/tiempo, al tema. Distinguimos asunto de tema. La historia de un cuadro vincula el asunto al tema, decimos, es decir, vincula el asunto, las curvas del tiempo en que se funde el pasado y el futuro, el asunto, el cielo, con el tema, el encuentro entre un pintor mediocre y una misteriosa niña de la que se obsesiona, el tema. Hace un momento citábamos a Robert Browning. Lo citábamos con una frase de él que hemos puesto al inicio. Pero ¿quién es Robert Browning? Tendríamos que retroceder unos pocos minutos en la historia. No se ve bien, pero le dice, ¿usted sabe quién es Robert Browning? Y dice, sí, lo leí hace tiempo. Pues eso, un poeta victoriano reconocido por sus líricos monólogos caracterizados a su vez por las dudas existenciales. Cuando se escribían, hago un pequeño apunte, cuando se escribían monólogos y poemas que ya eran muy crípticos y eran extrañamente difíciles de entender. Eso es la poesía. Porque Eben está sin duda deprimido. La vida carece de aliciente e incluso de sentido. Sus pinturas no las quiere nadie. Directamente le dice, qué mal. Y no solo se lo dice el marchante, es que se lo dicen 3 veces más en la película.
que no valen nada sus pinturas. Que no, la niña le dice en 2 ocasiones que no las quiere ni mirar, que no le gusta nada. O sea, no las quiere nadie. Y quizá por eso deambula como un alma en pena, como un fantasma, que podría decirse. Fantasma es un concepto que, al decir de Jacqueline Roos, encuentra su explicación desde el psicoanálisis de la siguiente forma. Fantasma, 2 puntos. Argumento imaginario que el sujeto se cuenta a sí mismo y en el que él mismo aparece. El mismo Eben nos lo explica en off con la primera frase de la película pronunciada por él mismo, la primera frase que aparece en la película. Cold place in the winter. It was no warmer in the winter of 34. Yet there is a type of suffering for the artist which is worse than anything a winter or poverty can do. It is more like a winter of the mind, dreadful feeling of the world's indifference. My courage is all unknown. Invierno mental. Estaba desanimado, dice. Que ahora sería sustituido por estaba deprimido, porque esa palabra no existía antes. Pero habla de indiferencia del mundo. Y indiferencia como opuesto, Begoña, a lo que hablábamos ayer como falta de deseo. O sea, aquí la indiferencia debemos entenderla como falta de deseo. Indiferencia del mundo, entiéndase bien el concepto, esa suerte de sentimiento netamente nihilista en el que viven sumidos Pontano, el escritor Pontano, Marcello y Lidia, Jean Moreau. Esa indiferencia como sentimiento terrible que nos podría inclinar a decir con Eurípides, eso a lo que los mortales llaman vida no es sino la muerte. O también a decir que los personajes viven sin vivir en ellos, de la misma forma en la que se expresaba Santa Teresa cuando decía vivo sin vivir en mí. Aunque solo fuera por la indiferencia que a ella, como a estos otros, les produce este mundo terrenal, que es peor que el frío y la pobreza, un invierno mental, un sentimiento terrible, la indiferencia del mundo. La indiferencia hacia el mundo, el fantasma y la muerte. En spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö. Jo, jag vill. Indiferencia hacia los hombres. La palabra la estamos repitiendo porque se repite a sí misma en los ejemplos de las películas. Indiferencia hacia los hombres. Mundo de fantasmas. Y quiere morir. La indiferencia hacia la vida como latente deseo de muerte. La vida que se compadece con una vida mortecina, fantasmal. Decía Santa Teresa. Qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. En efecto, deseo de muerte. Pero deseo de muerte en todos. Miren, si no, lo que dice la propia Lidia, avanzada la película La Noche. Solo morir. Te lo juro. Yo vorrei solo morir. Y después no se oye apenas, me dice, te lo juro, te lo juro. No habla por hablar, quiere morirse. Jenny comienza más allá de los créditos iniciales con esas frases filosóficas ya comentadas, con el vagabundeo de un pintor que manifiesta su depresión. Está en una galería de arte para enseñar su obra, una obra sin duda mediocre, tal y como detectan rápidamente los propietarios de la galería. Llegada a una de esas obras, al parecer algo más interesante, la señorita Spinney le dice y pregunta: ¿no están mal estas flores? ¿Conoce usted a Robert Browning?
Aquí lo tenemos, ya lo hemos avanzado antes. Un poeta victoriano reconocido por sus líricos, monólogos existenciales. En el caso que nos ocupa, se trata del poeta que nos ocupa porque lo cita la señorita Spinney, se trata del poema lírico de Robert Browning, Andrea del Sarto. Es en él donde aparece la afirmación, el axioma que ha dado pie a toda esta ponencia como hilo argumental. El alcance de un hombre debe exceder su comprensión. Pero además, este axioma del poema Andrea del Sarto de Robert Browning, esa frase no aparece en la película Jenny. Ha habido que leerse el poema para extraer del poema la frase que posiblemente mejor representará el propio poema. El poema trata de una forma casi agónica de la inquietud de un artista, Andrea del Sarto, que duda de sus cualidades artísticas reales a pesar de poseer una excelente técnica. La señorita Spinney la escenifica para comparar la pobreza artística de lo hecho con mucha técnica, pero sin alma, y lo realizado con pasión genial. Y por eso le dice... Después hay una frase que le dice tiene que aprender a querer algo profundamente. No aparece lo que le dice inmediatamente después. Le dice, aquí no hay ni pizca de amor. Es que es clave, no cogí bien el fragmento. Tiene que aprender a querer profundamente algo, no hay ni pizca de amor, y entonces el socio le hace un gesto como diciendo, te estás pasando, y ella le dice, no seas blando. Está educando a Eben. En efecto, Andrea del Sarto, también llamado Andrea senza errori en italiano, es un pintor, le llamaban el pintor impecable, existió. Un pintor manierista, fue un pintor manierista extraordinario, pero lo fue hasta que llegó a ser eclipsado por los tres grandes pintores manieristas italianos. No es pues en la perfección donde reside la belleza, sino en la verdad. Rafael, Leonardo y Miguel Ángel no se caracterizaron por la perfección, sino por su genio. El único más cuestionable sería Rafael. Los demás se caracterizaron mucho antes por su genio que por su técnica. Leonardo era muy malo técnicamente. Es decir, se caracterizaron antes por la verdad que emanaba de ellos que por la técnica, como dice la señorita Spinney. Pero la verdad lo sabemos porque lo hemos visto en la entrada de la película y lo hemos leído en la entrada de la película. La verdad, la belleza, la verdad es belleza. Lo dicen en la principio de la película. Y la belleza es verdad. Lo vamos a ver aquí. La belleza es verdad y la verdad es belleza. Ahí ha vuelto a fallar la diapositiva. Porque después de eso, John Keats, en el poema Oda a una urna griega, después de esa frase, dice, es lo único que sabéis en la tierra y lo único que necesitáis saber. Y firma John Keats. Aparecen los créditos iniciales. Y se trata de los últimos versos del poema Oda a una urna griega. Un poema que nos habla de la eternidad del arte, o mejor, de la inmortalidad del arte, y volvemos un poco al inicio, frente a la mortalidad del hombre, putrefacción orgánica. Para Keats, la única forma de verdad superior es el arte porque convierte en eterno todo aquello que representan sus bajorrelieves esculpidos en mármol, los de la urna griega a la que le dedica una oda. De alguna forma, el poema de Keats rima en asonante con el poema de Browning, en donde se dice que el alcance de un hombre debe ser de su comprensión. La misma inmanencia en su putrefacción es impensable. De hecho, tal y como hemos apuntado, todo aplica a Eben, tanto en lo artístico como en lo vital, y diría ser que en lo propiamente existencial. Es, en definitiva, su relación con lo inexplicable lo que le mueve a superar la depresión, su indiferencia con la vida, su indiferencia con el mundo. Por otra parte, su búsqueda de la verdad queda encauzada y resuelta a través de la belleza. Pero más allá de un primer posible significado del verso aserto de el alcance de un hombre debe exceder su comprensión,
vinculado a la importancia de la superación, que sería la interpretación A. Este verso escrito en el poema lírico Andrea del Sarto también puede interpretarse, sería la interpretación B, como una invitación a la búsqueda de ideales elevados que nos acercarían al cielo, tal como ha sugerido más de un exégeta, porque me he preocupado por buscar todos los exégetas del poema de Robert Browning, así como el de John Keats, Oda a una urna griega. Eben carece sin duda de talento, pero la señorita Spinney, más puesta en la evolución del arte, esa evolución que en el siglo XIX, recordemos, sustituyó definitivamente la técnica y el oficio por el genio y la autenticidad como criterios de juicio, le redirige hacia la obligación moral de querer algo profundamente. And care deeply for something. Lo que llevado al arte, y a partir de su referencia a Browning, se traduce en la obligación moral de buscar la verdad. Entre otras cosas porque la belleza vendrá inscrito en ella. Recordemos cuando dice, pobre Andrea del Sarto, aquí no hay ni pizca de amor, tendrá que aprender a querer profundamente algo. Pero Eben es de alguna forma sabedor de su mediocridad, que por eso está deprimido. Así, respecto al verso del poema de Andrea del Sarto y sus posibles interpretaciones, ya no se trata tanto de superar o no la incomprensión, que sería la interpretación A, cuanto de alcanzar ese ideal elevado, la interpretación B, que no es otra cosa que ese estadio atemporal en donde, recordemos, Self does not pass, but curves around us, and that the past and the future are together at our side forever. el cielo como sinónimo de siempre, del concepto siempre. Así, lo que en última instancia pretenderá Eben, aun sin saberlo, será alcanzar ese conocimiento que señala la belleza como verdad y la verdad como belleza. Of knowledge, and out of a painting that hung on a museum wall comes our story. Fíjense, de las sombras del conocimiento y de un cuadro que cuelga en un museo surge nuestra historia. O sea, de una abstracción, las sombras del conocimiento, a una realidad palpable, el cuadro que cuelga en un museo. De las sombras del conocimiento, una abstracción que señala una obligación moral, la búsqueda de la verdad, a la realidad. Un cuadro entendido como metáfora material del encuentro con ella, con la verdad. The haunting legend of the portrait of Jenny is based on the two ingredients of faith, truth and hope. There is such a portrait that hung in the Metropolitan Museum in New York, and there was such a girl named Jenny who sat for it. So much is true. So much is true. Eso es verdad. Eso es verdad. Curiosa esta necesidad de distinguir dos verdades, la física, el cuadro, el tema, de la metafísica, el cielo, el asunto. En cualquier caso ya sabemos, porque nos lo han dicho, que la verdad es belleza y la belleza es verdad, nos lo han dicho aquí. Y sabemos que eso es lo que necesitamos saber, los seres humanos, los seres mortales, nos lo han dicho aquí. Vale, pero podría preguntarse, pues sí, vale, muy bien, pero ¿dónde se encuentra esa verdad que es belleza? ¿Dónde se encuentra la verdad definitiva? No, every artist has ever amounted to it went through a lot more than I have. But they knew they had something. Eben duda de sus posibilidades de autenticidad. De hecho, es eso en el fondo lo que le deprime. No sabe qué relación puede tener la verdad con su incompetencia artística. Y por eso dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde encontrar la verdad si uno carece de esa autenticidad que es dada a muy pocos? ¿Existe la verdad? ¿Puede ser encontrada por alguien que carece de autenticidad? ¿Qué es eso de la verdad? Ese es el fin último del ser humano, del ser mortal. Por eso resulta necesario plantearse la pregunta moral, ¿qué debo hacer?
La condición humana, que es mortal, tiene la obligación de plantearse la pregunta como una obligación moral y tiene la obligación de concebirla como una necesidad sine qua non. De esta forma, la obligación moral es a la vez fin último y exigencia primera. Por eso, no cabe otra que insistir, ¿dónde encontrar la verdad que es belleza, que es verdad? O mejor, ¿dónde y cómo se encontrar la verdad? Eben, en su mediocridad, sabe dónde encontrarla y por eso se juega la vida por ello. Eben encuentra la verdad y la encuentra en ese lugar del que el saber nada sabe. La clave se la dio la señorita Spinney. Porque de eso se trataba en definitiva, de encontrar el camino de acceso a la belleza que es verdad. Juntos habíamos encontrado la belleza y jamás podríamos perderla. El alcance de su comprensión se encuentra en lo que carece de explicación razonable. Una vez más, mezclamos conceptos como amor, fe, verdad y esperanza, de tal forma que su incomprensión respecto a lo que no entiende permanece, pero su indiferencia hacia el mundo desaparece. Recordemos lo que una voz en off dice en el comienzo de Jenny. Es gracioso, ¿no? Es gracioso que hablando de la verdad haga esta matización y acabe siempre diciendo eso es verdad. Así la leyenda, con sus connotaciones metafísicas, es solo posible. Sin embargo, que existiera una joven llamada Jenny y que posara para ser retratada, eso es verdad. Decíamos en otra parte que la intención del poema Oda a una urna griega era mostrar la superioridad del arte sobre el ser humano, según Keats. Esto es, sobre el ser mortal. Por eso, la eternidad solo podía darse en el arte, según Keats. Así, dos formas de comprender confrontadas. Keats frente a Eben, el gran poeta universal y atemporal, frente a un personaje mediocre y efímero, pero enamorado. Uno pensando que la trascendencia solo resulta posible en lo puramente material y, por lo tanto, pensando en la inmanencia del hombre, y el otro, Eben, descubriendo la trascendencia en lo imaginario sin forma, el amor, el más allá, el siempre. El Keats poético y materialista de Oda a una urna griega frente al Eben metafísico que solo entiende lo material como una forma de protocolo en el ser humano. El empeño de Keats en su Oda es rebajar o minimizar los sentimientos humanos por comparación a la excelsa belleza del arte. Aquí es donde empezó, decía yo ayer en la presentación del libro, digamos, empezó esa forma de entenderse el arte para mí tan nefasta en la época de Hegel y al final del 1800, que es el motivo de que haya escrito esos dos libros sobre arte. El haber escogido a Hegel como fundador de una determinada forma de entender el arte. Repito, el empeño de Keats, en ese sentido, tan hegeliano, es rebajar o minimizar los sentimientos humanos por comparación con la excelsa belleza del arte. Pues esta es atemporal y por ello eterna. Y por eso le dice a los amantes representados en la urna: atrevido amante, nunca, nunca podrás besar, aunque triunfante estés a un paso de la meta. Ella no se desvanecerá, aunque tú no tengas tu deleite, pues por siempre amarás y hermosa ella será. Claro, está describiendo a dos amantes que no llegan a besarse nunca y en el no poderse besar nunca está la eternidad. Keats, por tanto, a un paréntesis, pongo este cuadro de Zoffany, que es un artista muy mediocre de serie B, porque según he estudiado y dicen que la urna arriba, cerca del techo, que está en medio arriba de la hornacina, es esa urna a la que John Keats le dedicó la oda a una urna griega.
que no hay otra forma, o que por lo menos no ha habido otra urna a la que poder asociar el poema. Por eso he puesto este cuadro. Keats, por tanto, no cree en la verdad, que la verdad se encuentre en la experiencia, en lo vital. No cree que haya verdad verdadera en lo perecedero, los amantes de carne y hueso, qué vulgaridad. Solo la hay en la cosificación de una intención poético-simbólica. Para Keats, solo puede contener verdad, esto es, solo puede ser verdad lo que no es mortal. Los amantes reales los amantes de carne y hueso tendrán de una forma o de otra un deterioro, un desvanecimiento, mientras que el amor de los amantes representados en una urna permanecerá intacto eternamente. Eso es lo que por lo menos cree Keats. El siempre, pues, vinculado a lo material. Sin embargo, Eben no cree que eso del siempre se encuentre asociado a una cosa, artefacto. Después de todo, una urna, una pintura, una escultura, sino más bien asociado al amor incondicional. Porque tal y como dice Jenny, el siempre resulta de entender y aceptar que hoy es el mañana de otro tiempo. Falla. Pero lo acabo de leer. No pasa nada. No. Me da rabia porque es muy bonito como se lo dice, pero no sé por qué no hay vídeo. Hoy es el mañana de otro tiempo, le dice. Le dice, no te preocupes por el siempre. En fin, el cuadro podrá ser bello, el cuadro de Jenny, de la película Jenny, y formar parte de una realidad que es verdad. Y existió una joven llamada Jenny que posó para que la retrataran. Eso es verdad. Insistimos. Y permanecerá ahí cuando ellos no estén, pero lo hará siempre y solo como un simple testigo bello de la verdadera belleza que solo pudo encarnarse en la experiencia. Esa experiencia que convocó a la verdadera verdad, la de la eternidad por el amor. ¿Cuándo es mañana, Jenny? Le dice otra vez en esta escena. Y dice, ¿importa algo eso? El siempre. Es siempre. Hoy es el mañana de otro tiempo. ¿Importa algo eso? Le dice. Mientras Keats señala el triunfo de la muerte, la superioridad de la producción artística frente a la inanidad del ser, Eben cree, y fíjense en la paradoja, Eben cree, parejo con la ciencia, que nada muere sino que se transforma. O sea, es el metafísico el que se pone de acuerdo con la ciencia, diciendo que nada muere sino que se transforma. Que es lo que denominábamos como una forma de entender la vida como mero tránsito y no como el final, el triunfo de la muerte de Bruegel. Estamos acabando ya. Recordemos, en cuanto al resto, la ciencia, dice el texto de Jenny, en cuanto al resto, la ciencia dice que nada muere, sino que se transforma. Sin embargo, lo verdaderamente importante para Eben y Jenny es que el tiempo no pase, sino que describa curvas a su alrededor. El concepto siempre es la clave de toda la disquisición acerca de la muerte y sus fantasmas. Ahora ya no hablamos de la verdad, de la existencia de un cuadro y de la historia de su realización, sino de una historia que desafía la lógica y la razón, quede claro. Que por eso se nos advierte al comienzo, si es verdad o no, no se lo dirá esta pantalla, sino su corazón, dice al final del prólogo. Porque el conocimiento es incapaz de superar el ámbito de oscuridad. Recordemos que eso es lo que se nos dice en el mismo inicio de la película. Dice, de las sombras del conocimiento y de un cuadro que cuelga en un museo surge nuestra historia. Si es verdad o no, no se lo dirá esta pantalla, sino su corazón. Jenny es solo secundariamente la historia de un cuadro. Jenny es antes que otra cosa y por encima de todo una historia de fantasmas. La del fantasma de Jenny, que pone empeño en doblegar la curva del tiempo, y la del fantasma de Eben, ese alma en pena que deambula por la vida con indiferencia. Ambos son fantasmas para el otro.
Pero dicen, juntos habíamos encontrado la belleza y jamás podríamos perderla. Tampoco funciona este vídeo. Este vídeo sí que es verdad, no funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Que no pasa nada, Chami, si es que se entiende igual. Gracias. Es que es muy rocambolesco este final porque hay una tormenta de fondo, un maremoto, él se juega la vida por amor y la pierde a ella, pero se juega la vida por amor, la película es en blanco y negro, pero después se pone en un verde intenso, hay relámpagos y truenos, el cielo es espectacular el final de Jenny, ¿no? En verde además, en este mismo verde. Es una película muy rara. Esto es el final. Lo que pasa es que hay una pequeña coda, porque repetimos la frase, es una pequeña coda solamente. Dice la película sobre sí misma, y repito por enésima vez, de las sombras del conocimiento y de un cuadro que cuelga en un museo surge nuestra historia. Si es verdad o no, no se lo dirá esta pantalla, sino su corazón. Yo solo puedo acabar diciendo que si este análisis tiene algo que ver con la verdad de la película o no, no se lo dirá el corazón, sino las sombras del conocimiento. Eso ha sido todo. Bueno, pues muchas gracias. Ahora a continuación pues, se abre un turno de preguntas, por si alguien quiere comentar algo. Quería que no os hacía esto. Se abre un poco más. Sí. Sí, gracias Alberto. Interesante la ponencia. Quería preguntarte, porque no recuerdo muy bien, dos cuestiones. Una, ¿cómo acaba, no me acuerdo cómo acaba Jenny, la película de Jenny, porque sé que esa escena turbulenta en verde y tal, pero creo que él luego está en la habitación algo recordando, por un lado, porque termina distinto a la noche, que en la noche acaban los dos, creo que están ahí revolcándose como en la arena, la cámara se aparta y los deja ahí, de eso sí me acuerdo. Pero quiero preguntarte porque cuando has puesto lo de Tomaso, cuando lo de Tomaso, hay un momento en que se aparta y dice, ¿qué tengo que hacer? Aparta la cabeza hacia un lado y me ha llamado la atención que la mesilla del hospital es que está llena de libros. Hay muchos libros. Cuando él va con ella paseando con Jenny, lleva la carpeta de arte en el brazo. Tú creo que lo has comentado, pero da la sensación de que son artistas que no terminan de creer del todo en lo que hacen, en la obra. Entonces, quiero preguntarte, porque lo has comentado tú aquí, ¿cuál es la importancia que tiene en el sentido que le damos a la vida o a la muerte el que creas en aquellas cosas que haces? Si eso podría dar un sentido, y el sentido, repetimos a su voz a la pequeña cuando dice el relato. Cuando hay un relato, el relato da sentido, de alguna manera, al sinsentido de la muerte. En estas películas da la impresión de que ese relato no se lo cree nadie, no se lo cree, no hay nadie que se crea ese relato y da esa sensación de indiferencia de todo. No sé, es un poco reflexión, pregunta, no sé cómo lo ves. No, me parece muy interesante lo que dices, Alba. Me parece muy interesante porque es un punto sobre el que he reflexionado mucho y lo he dejado de forma abierta, ambigua. O sea, que entiendo que hagas esa pregunta porque no la he respondido. Es cierto lo que dices, se trata de personajes mediocres. Y la pregunta es, ¿tienen posibilidades los personajes mediocres de acceder a algo en esta vida? Y la indiferencia que sienten, la indiferencia que sienten en este mundo, Tomaso, es que se va a morir, no es lo mismo, es un escritor mediocre, porque Giovanni Pontano, que es Marcello, que es el que le sustituye, porque Tomaso no ha tenido la potencia suficiente para ser protagonista de nada. Eso es muy interesante, ¿no? Porque los personajes no son más que analogados de personas, ¿no? Entonces, que Tomaso se muera en un minuto, que haya un minuto de película o 2 minutos de película y que no dé para ser protagonista un personaje que parecía que podía ser protagonista de algo, es porque no tiene la potencia necesaria. Sin embargo, quien tiene la potencia de personaje es un alma en pena, es un ser fantasmal. El final de la noche es un final
exageradamente trágico. Pocas veces he visto en una película un final tan trágico como cuando la mujer le lee el poema que le escribió, del que no recuerda nada, el poema que le escribió él a ella cuando estaban enamorados. O sea, en realidad el cine está lleno de desencuentros amorosos, de amores que fenecen. Y una de las cosas que al parecer más deja al mundo enfrentado con su indiferencia hacia él es o tu mediocridad o tu desamor. Es acojonante. En el cine es mucho de eso. En el de Bergman es total el tema del desamor. No hay película que no hable del tema del desamor. Bueno, y Antonioni igual. Que son... Entonces, no te sé responder exactamente. Sí que es verdad que Eben descubre o supera su mediocridad, no necesitando hacer nada con lo que cree que sublima su experiencia, que es a través del arte, que es eso, a través de lo cual cree que puede sublimar su existencia, sino cuando determina que esas cosas materiales que se hacen, como John Keats ensalza, son muy menores a la hora de tener una experiencia vital en el amor profundo. Tienes que aprender a querer amar, tienes que aprender a amar algo profundamente. Cuando Eben, como ser mediocre, descubre que no le hace falta sublimar su existencia a través de algo cosificado y decide que se puede trascender la vida a través del amor, él sigue sin entender nada, pero desaparece su indiferencia con el mundo. Quiero decir que es una tesis extraña, ¿no? La que planteo aquí. No hay una tesis muy clara. No, si se han dado cuenta ustedes, no hay una tesis muy clara. Hay un cúmulo de posibilidades abiertas que algunas viven contra la lógica racional, la del siempre, del más allá y la del amor eterno. Eso es esta ponencia. Dejar abierta esa posibilidad contra la que lucha tanta gente. Por materialismo y porque Hegel nos enseñó con esa historia del arte a creer que lo que nos dignifica como seres humanos es el arte y no la acción personal, individual, con esa obligación moral de preguntarse todos los días qué debo hacer, que me parece mucho más moral y mucho más de obligación que el intentar sublimar a través de artefactos poéticos simbólicos. Yo soy un creador de artefactos poéticos simbólicos, pero considero que la acción del día a día y el deber moral de preocuparse cada día a día de lo que tienes que hacer es muy superior al generar artefactos poéticos simbólicos, muy superior. Por eso cuando la gente me conoce y me conoce más, se da cuenta de lo cínico que soy con respecto a mi trabajo. No es una pose ser cínico respecto a mi trabajo. Es que mi trabajo es infinitamente inferior en mi vida a lo que es mi experiencia amorosa con el mundo, con mis amigos. Infinitamente inferior la producción cosificada. Para mí es muchísimo. Yo me moriría de pena si perdiera a un amigo de una forma imprevisible o por un error mío. Y no me moriría de pena jamás por no poder hacer otra película o no escribir otro libro. Jamás. Y un poco lo que vengo a decir en esta ponencia, lo que pasa es que siempre soy algo críptico y no se acaba de entender nunca del todo. Pero es eso, que nos planteemos la posibilidad de que sea más importante algo irracional, en este caso sería el más allá, sobre tanta objetuaria supuestamente sublime, ¿no? Como la urna, que a saber si es esa o no es esa y dónde está. Bueno, yo quería hacer una pregunta, si me lo permites, ahora paso el testigo. Has traído dos películas, pues principalmente aparte del Séptimo Sello, has traído dos películas muy interesantes, como son La noche de Antonioni y Retrato de Jenny de William Bieberly. Yo cuando estabas hablando principalmente de la película de la noche, hablabas de ese deambular de los personajes de Jean Moreau y Mastroianni,
Me vino a la mente otro deambular también un tanto similar, que tenía que ver con la muerte, y es el de Cleo, una película que a mí es verdad que le doy 5 a 7, una película en la que su protagonista, pues creyendo que está en la antesala de la muerte, durante ese periodo de tiempo, deambula por la ciudad, y curiosamente me di cuenta de algo que quizá no tuvo tanta importancia en este momento, cuando vi la película, que lo que termina cambiando, digamos, el tono de esa mortificación que parece la protagonista es precisamente el encuentro con un militar, si no recuerdo mal, que evidentemente como militar en aquellos tiempos el peligro o la sombra de la muerte se cierne sobre él de una manera mucho más intensa incluso que la de la protagonista. Pensaba también incluso en otros militares de películas, en este caso no de Agnès Varda, sino de Jacques Remy, su marido, para el protagonista que se va a la guerra y aunque no fallece, pues vive algo que supone una muerte metafórica para él, o incluso también la figura de ese amor. Sí, es que hay... Es lo que decía yo un poco en la librería, es que verdaderamente, y además me parece interesante lo que dices porque hay posibilidades intertextuales, Samantha, ¿no?, que uno debe rechazar. Entonces ayer en la cena decíamos, se planteó la posibilidad de que las conferencias tuvieran como 10 minutos previos, incluso post-scriptum, a posteriori, 10 minutos para explicar cuál ha sido el proceso que te ha llevado a elegir solo 2 y esas 2. Porque claro, si el tema es previo a tu elección, o sea, si uno vive su propia vida, elige una película porque le impacta, porque le escuece, porque le gusta y escribir sobre ella es una cosa, pero otra cosa es que te impongan un tema. Entonces tú dices, la muerte y su fantasma, a ver, y yo tengo 5 folios de películas sin recurrir a ninguna IA, por favor, que esto lo comentábamos ayer también, ¿no? Sin recurrir a la IA y preguntarle, oye, ¿qué películas hablan de la muerte? ¿Qué películas hablan de la muerte y su fantasma? ¿Qué películas hablan del fantasma en la muerte? Sin recurrir, tirando de memoria y de biblioteca. Uno se pregunta, pues, vamos a ver si hay que escribir algo sobre la muerte y su fantasma, ¿qué películas hay? Y yo tengo 5 folios de películas que me llamaban la atención. En eso se lo comenté a Vicente Chuliá, porque decía Vicente Chuliá, que creo que con buen tino, dice, las primeras que se te hayan ocurrido posiblemente sean las que te hayan inducido a elegirlas. Y digo, mi proceso fue al revés. Todas las escribí al principio porque les veía una posibilidad para hablar de la muerte y su fantasma, fueron las que acabé rechazando y me quedé con las últimas, que son Jenny y La Noche. El qué debo hacer fue la clave que me... Pero bueno, en definitiva, que lo que a mí me parecía interesante, lo que me puede parecer interesante es que uno explique en 5 o 10 minutos, o sea, que acorte su conferencia y que tenga 5 o 10 minutos para explicar qué le ha llevado a elegir esas películas y no otras cuando hay tantas que tocan ese tema, ¿no? Buenos días. Bueno, la muerte pues, es un tema pues, muy interesante para el pensamiento y quizá lo es porque desde que somos niños ya vamos a conocer que hay gente que se muere. Puede ser dentro de la familia o simplemente a medida que vamos creciendo pues lo vamos viendo en las noticias, ¿no? Yo de forma simple e incluso puede ser tosca, pues desde el punto de vista antropológico pues somos seres que venimos de los homínidos y esto quiere decir que tenemos una parte importantísima de animal, es decir, nuestro cuerpo pues se va a morir, o sea, puede ser que nuestro pensamiento y a través de la pintura o a través del arte o a través de la escultura pues puede ser que perviva pues, en el tiempo, pero nuestro cuerpo pues, se va a morir. Eso lo sabemos desde el punto de vista antropológico. Entonces, yo desde este punto de vista veo que la muerte es el final del trayecto, el final de la vida. Y yo creo, bueno, espero que cuando me vaya pues, a morir o esté en situación del protagonista de La Noche, pues no caiga en idea. Pero
yo pienso que cuando llegue el momento, que espero que tenga muchos años, pues yo creo que es el final del trayecto, hay que decir. Inevitablemente nos tenemos por qué morir. Y bueno, sí, podemos razonarlo metafísicamente, filosóficamente, teológicamente y en muchas dimensiones. Para eso somos seres que tenemos sensibilidad y pensamiento. Pero la realidad es que nos tenemos por qué morir. Y quizás yo espero no preguntarme qué tengo que hacer, pues como es simplemente pues, que tengo pues, que morir y espero que pueda agarrarme a alguien pues, para no estar todavía solo al final, ¿no? Pero nada más, siempre. Muy bien, esa es la posibilidad que he descrito como muy extendida, muy abundante y muy legítima, claro, sí. Yo lo que he hecho es apuntar otra posibilidad, pero sí, claro. Es un pensar común el de usted.